El siguiente programa contiene escenas de conocimiento explícito, con diálogos cargados de curiosidad que pueden afectar la sensibilidad de personas no acostumbradas a hacerse preguntas sobre el mundo que las rodea. RadioIus.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy su amigo Fernando Rangel Ramírez y me encanta recibirte en tu programa Las Voces de la Justicia, un programa de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación, que transmitimos desde las plataformas digitales y portal de internet de Radio Yus. En esta ocasión me place tener como invitado al doctor David Ulises Guzmán Palma. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, magistrado? Un saludo a todo el auditorio y agradecido a la Asociación de Jueces y Magistrados por esta invitación. El placer es de nosotros. El doctor nos va a platicar sobre los principios constitucionales de la contratación pública, pero antes de ello me voy a permitir leer una síntesis curricular de nuestro invitado. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con el diploma en estudios avanzados en el doctorado de Nuevas Tendencias del Derecho Privado en la Universidad de Salamanca, España. Es maestro en Derecho, cuenta también con el máster Conflictología por la UOC de España, máster en Gestión Positiva de Conflictos por la UOC España, diplomado en Contratación Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, doctor en Derecho por la Universidad La Salle y docente en el curso de Licitación y Contratos Públicos en la FES Acatlán, UNAM. En su experiencia profesional ha sido director del Instituto Mexicano de Gestión Positiva del Conflicto, IMG Solución de Controversias, litigante en Derecho Administrativo, Contratación Pública y Fiscal con más de 20 años de experiencia. Entre sus publicaciones y diversas participaciones en diversos foros, cuenta con la transparencia en el cumplimiento de obligaciones en los contratos públicos, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, tomo 4, Comisión de Vigilancia de la ASF, Cámara de Diputados, México 2017. El derecho humano a la objeción de conciencia, en la Gaceta del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, junio de 2018. La instancia de inconformidad, un medio para resolver controversias derivadas de una licitación pública, Praxis Legal número 31-2008, Bosch, México, España 2018. La presunción de inocencia en materia fiscal, un derecho humano olvidado, en el Conversatorio Reforma Fiscal y Derechos Humanos, Facultad de Derecho, UNAM. Restricción y suspensión de derechos o la declaratoria de emergencia sanitaria, dos caminos diferentes para enfrentar la pandemia. En facultades extraordinarias del Estado, ante una emergencia sanitaria, Grañén Porrúa, Universidad de Guanajuato, 2020. Es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, también de la Cámara Internacional de Comercio, México, asociado de la World Compliance Association y asociado de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Pues bien, estimado doctor, es un tema muy interesante. Antes de comenzar el programa platicábamos incluso de los cambios de criterio sobre estos contratos públicos de naturaleza administrativa, que ha habido conflictos a lo largo de la historia jurisdiccional sobre en qué momentos son de naturaleza civil las controversias, en qué momentos son de naturaleza administrativa, y bueno, pero finalmente eso es un tema colateral. Pero, ¿cuáles son estos principios que rigen, los principios constitucionales que rigen a la contratación pública? Gracias. Bueno, primero, si me permites, magistrado. Con todo gusto. Compartirle al público y a quien nos escucha, en el mundo jurídico que nos escucha, la importancia de dedicarle unos momentos a comprender el tema de la contratación pública. Si bien no todos los abogados nos dedicamos al tema del derecho administrativo y menos al tema de contratación pública, lo cierto es que la contratación pública está en todo. La calle que recorremos asfaltada o con concreto es fruto de un contrato público que cumple fines del Estado. El aeropuerto que visitamos, en el que aterriza el avión, es trabajo de contratación, es derivado de un acto de contratación pública. Entonces, la contratación pública está en todo, incluso en la reactivación económica después de tiempos del COVID, ¿no? Entonces, bajo este preámbulo, podemos ver que tenemos una relación directa entre todo lo que hace el Estado y la contratación pública. Casi en todo, salvo que se trate de actos de administración directa,
Y eso a veces porque hasta la administración directa, hasta las pistas del aeropuerto que hace el ejército, que es un ente público, hasta eso va a necesitar proveedores en los que adquiera insumos, y ahí está la contratación pública. Entonces, la contratación pública es un poco como el tema de los impuestos, ¿no? Aparecen por todos lados. Claro. Ok, bueno, en ese tenor, contesto tu amable pregunta. ¿Qué son los principios en esta materia? Yo quiero detenerme un poquito para recordarles algo que me gusta mucho compartir a mis alumnos de la universidad sobre lo que refería Aristóteles, qué son los principios, porque nos ayuda a comprender hacia dónde vamos en materia de principios constitucionales. En el libro quinto de la Metafísica, Aristóteles dijo: los principios son lo primero desde lo cual algo es o se hace. O sea, el principio es lo cual algo es o se hace. En otras palabras, de donde parte todo. Y evidentemente, a dónde queremos llegar, ¿no? Porque si parte de ahí, nos dice a dónde queremos llegar. Ahora, también hay que tener presente que los principios nos responden una pregunta, y esto también lo comparto mucho con los alumnos. Bueno, ¿qué son los principios? ¿Cómo identificar un principio? Si te responde la pregunta que tiene por esencia el principio, es la pregunta ¿para qué? O sea, ¿para qué? Si no respondes a la pregunta ¿para qué?, no es principio. Y entonces, esto nos lleva también a recordar algunos juristas importantes, como Augustín, que ha dicho que los principios son un género de normas. Es decir, los principios también son normas, pero normas en otro sentido, no la norma jurídica que contiene el principio donde está racionalmente descrito el hecho fáctico, o donde está la norma o la hipótesis jurídica de la norma, sino más bien es un tipo de norma en el que contiene el para qué y hacia dónde quiere llegar. Y es esa la respuesta: hacia dónde quiere llegar el Estado en materia de principios de contratación pública. Y eso nos lo responde una tesis aislada, que si me permites comentarla. Claro. Es la tesis aislada y nominada Gasto Público, artículo 134 de nuestra Constitución Política, los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en esta materia. Es decir, para entender la contratación pública tenemos que entender primero y tenemos que comprender que la contratación pública deviene, se basa en el gasto público. Y luego entonces los principios del gasto público, si es el ámbito general, pues también le aplican a su especie, que es la contratación pública. Entonces, estos elementos son torales, la legalidad. Este sería el primer punto importante. El principio de legalidad entendiéndose como algo prescrito en el presupuesto de egresos. Es decir, para que haya un gasto público y para que posteriormente se haga una contratación, tiene que estar inscrito, prescrito, establecido en un presupuesto de egresos que aprueba el Poder Legislativo. O, en su caso, en una ley perfectamente aprobada, vigente, establecida, que haya sido fruto de este proceso legislativo. Segundo principio, ya vimos legalidad. Segundo, honradez. Que esto nos limita a que no puede caer en el exceso, en el abuso, en el clientelismo, en el fin distinto a lo que espera el Estado y la sociedad. ¿Ok? El otro principio es el principio de eficiencia. Las autoridades deben disponer de los medios que estimen convenientes para ejercer el gasto público. Y algo muy importante, y es lo que a veces se nos olvida, para cumplir el fin que se programa. Es decir,
el gasto público y la contratación pública debe ser para cumplir el fin que se programó. Y eso ya en la práctica, cuando revisamos, yo invito a nuestros escuchas a revisar una convocatoria de una licitación pública, y en ella van a encontrar el objeto de esto es realizar una calle o construir el tramo tal o el drenaje sanitario o enajenar los bienes que el Estado ya no usa como fruto de la ley republicana. Siempre van a encontrar ahí un para qué, o sea, hacia dónde queremos llegar. Cuando eso no está, hay algo raro, hay algo que dices, caray, no checa, ¿no? Claro. Y el principio de eficacia, la capacidad para lograr las metas estimadas, porque no solamente es destinarlo, sino verificar que ese gasto público y esa contratación pública cumpla alguna meta, y esas metas, como lo saben los expertos en administración pública, están estimadas, están relacionadas en los programas institucionales, en los planes de desarrollo. Luego entonces, pues no se puede gastar en lo que se nos ocurra. Aunque ustedes no lo crean, me tocó hace muchos años ver un asunto, y permíteme comentarlo porque voy a decir el estado, pero no el municipio, el estado de Tlaxcala. Okay. Y en aquel tiempo un honorable ayuntamiento dijo, bueno, pues vamos a gastar, tenemos recursos del FIS, que era un fondo de infraestructura social municipal, porque podían hacer obra pública destinado para personas pobres, pero como era un municipio muy chiquito, solamente les dieron, no me acuerdo, 200,000 pesos, 250. Dijeron, como no me alcanza, pues vamos a destinarlo a lo que diga la asamblea comunal, a lo que diga el pueblo. Entonces el cabildo lo saca desde el pueblo, y el pueblo dice, vamos a destinarlo a la fiesta de la reina de las fiestas patrias. Okay. Entonces, pues les alcanzó para traer la banda, para comprar la comilona, la barbacoa para ese día, y para comprarle su premio a las 10 chicas más guapas y ganadoras del concurso, y darle su traje de noche. Felices todos, democracia plena, todo mundo feliz. El problema fue cuando llegó la revisión de la cuenta pública. Por supuesto. Y ellos decían, no, cumplí con mi mandato constitucional y llevé el asunto al más alto nivel, que fue la aprobación de cabildo ratificado por una asamblea ciudadana de 1,000 personas. Sí, pero se te olvidó que en términos del 134 constitucional lo tenías que destinar para las metas establecidas en un programa. Pues no hay problema, modifico el plan de desarrollo. Sí, pero no es a posteriori, ¿no? Por supuesto. Ok, entonces, temas así como los que te estoy platicando, que pudieran parecer de película, yo te aseguro que nuestros radioescuchas conocen cientos o miles todos los días en administración pública. Y el otro principio que es muy importante y que además es uno de los que más impulsa en la actual administración, el principio de economía, aunque lo llaman austeridad, ¿no? Pero el principio de economía lo que busca es que se ejerza recta y prudentemente y con la menos inversión económica posible. Me parece que este principio lo comprendemos todos, porque desde casa nuestra mamá pues no iba a comprar donde estaba más caro, ¿no? Entonces las mamás van a comprar donde esté más barato, y a veces donde hay oferta, y están cazando las ofertas de los útiles escolares, cazando las ofertas del mes, del Walmart, para poder estar comprando, o en el mercado. Entonces este es un principio propio de cualquier persona que ha manejado o administrado recursos. Y el último, un principio además muy importante y del que seguramente hay un gran debate, el principio de transparencia, que permite hacer del conocimiento de los ciudadanos la totalidad de la aplicación del gasto público, incluso de las compras públicas. Es decir, no es solamente en qué me estoy gastando el dinero, gobierno federal, estatal o municipal, sino a quién estoy contratando, en qué precio, en qué condiciones, y ese es algo que muchas veces los ciudadanos nos olvidamos, y pocas veces preguntamos, oye,
quién le contrataste o a quién le concesionaste tal o cual servicio, en cuánto, por qué, y lo vemos que lo hacen, lo vemos que camina, pero no manifestamos interés, sino hasta que tenemos ya algo que nos afecta, y lo cual pues buscamos algunas acciones legales o asesoría, pero lo importante es comprender que estos principios, como lo decíamos hace un momento, no solamente se tienen que cumplir, sino potencializan, optimizan el trabajo de la administración pública en materia de contratación pública. Espero que haya respondido la pregunta. Si algo me faltó. Claro, no, todo muy bien. Agradecemos a todas las personas que nos están viendo a través de las plataformas de Radio Yus. Y nos dice Armando Vidal, saludos desde la ciudad de Puebla, y le da las gracias a Radio Yus por traer este ponente de esta categoría. Muy bien, la segunda inquietud sería, ¿qué es la contratación pública en sí? Oye, pues acabas de hacer la pregunta de los 10 millones, porque ya estábamos muy orientados en principios y partimos del concepto. Tienes toda la razón. Bueno, la contratación pública es un procedimiento que utilizan las dependencias, entidades y en general todos los entes públicos que van a contratar, comprar, arrendar, enajenar bienes o servicios, o contratar obra pública para cumplir los fines y cometidos del Estado. Es decir, todo aquello que necesito para cumplir lo que las atribuciones jurídicas y la planeación estatal me ordena cumplir. Y, por ejemplo, ahorita el radio escucha, nuestro amigo de Puebla, hace poco pasé por Puebla, vi que tienen un segundo piso sobre la autopista, muy a la mexiquense, ¿no? Un segundo piso, hasta se parecen mucho, el que está ahí por satélite. Y bueno, ¿qué es eso? Pues hubo una concesión. Esa concesión es fruto de un procedimiento de contratación pública, y ese procedimiento de contratación pública debe de seguir estas reglas. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer todos los ciudadanos? Bueno, verificar si esa obra pública o cualquier otra cumple los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Ok. Entonces, la contratación pública está en todo. Adelante. Perfecto. Evidentemente, como lo has comentado, estas contrataciones públicas tienen un sustento constitucional. Entonces, con base en eso, ¿cuáles son los principios contenidos en el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución mexicana? Claro, mira, el 134 de la Constitución mexicana es el principio básico, o se contienen los principios básicos de la contratación pública, y se dividen en tres grandes secciones. El primer párrafo nos habla de los principios de el gasto público. El segundo párrafo nos habla de los principios de la fiscalización de ese gasto público. Y el tercer párrafo nos habla de cómo se deben de hacer los procedimientos de contratación pública y cuáles son los fines que debe de tener una licitación pública. Podrán decir, oye, ya me confundí entre tanto público, público y público, y no es simplemente tenemos que citar lo que dice la Constitución, ¿no? Entonces, primero, lo que vamos a encontrar en el primer párrafo son los principios del gasto público que ya esbozábamos en la pregunta anterior. La segunda exégesis o explicación es sobre que contienen la obligación de que órganos técnicos fiscalicen ese gasto público. O sea, está muy interesante el modelo constitucional porque te dice, mira, tú tienes que actuar con legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Y el segundo párrafo te dice, y eso te lo van a verificar los órganos técnicos. O sea, no es
una carta a los Reyes Magos. Claro. O sea, te lo van a enviar. Y el tercero te dice cómo hacer las compras públicas. Perfecto, entonces tiene una gran importancia estos párrafos, además de los principios que están consagrados en el primer párrafo de este artículo, en los párrafos segundo y tercero también tienen una capital importancia, ¿no?, en este contexto. Claro, no se pueden entender aislados. En alguna inconformidad que luego se fue a juicio y luego se fue a amparo, recuerdo que se establecían como conceptos integralmente toda la interpretación del 134, porque la autoridad convocante se defendía diciendo: yo cumplí el tercer párrafo del 134 porque llevé a cabo la licitación pública. Uh-huh. Y en este caso el inconforme, que luego fue actor en el juicio contencioso administrativo y luego fue quejoso en el amparo, decía: no, pero no los cumplís, no se trata de cumplir el tercer párrafo, se trata que tienes que cumplir los principios generales del gasto público, que son el antecedente de la aplicación, o coherentemente se tienen que interpretar integralmente como los principios también aplicables a la contratación pública. Entonces es absolutamente absurdo que digas: como publiqué mi convocatoria y la puse en el diario oficial de la Federación y en Compranet, pues ya no tengo que cumplir el principio de honradez, ¿no? Claro, por supuesto. Agradezco a Ivette Guichard, la amiga Ivette Guichard, la conocemos yo la conozco desde hace muchos años en el Instituto de la Judicatura Federal. Muchas gracias por estarnos siguiendo, nos manda saludos a los dos. Y la compañera Nelly Coyol dice: excelente tema. Bien, ya siguiendo en esta dinámica, ¿cuál es el objetivo de las licitaciones públicas entonces? Oye, este es un tema muy interesante porque aquí nos enfrentamos con comprender a fondo el 134 constitucional. Y bueno, diga: oye, no se trata de leer en un programa de radio, tienen ustedes toda la razón, pero creo que es su importancia y quisiera detenerme un momento para que todos lo disfrutáramos. Claro, adelante. Las adquisiciones, los arrendamientos y enajenaciones de todos bienes, de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas. O sea, ahí encontramos que hay un mandato específico de la Constitución de llevar a cabo a través de contrataciones públicas, a través de las licitaciones públicas. Cosa que a veces en la práctica la autoridad convocante, las autoridades administrativas, pues trabajan en la excepción a la licitación, y es más común excepcionar la licitación que llevar a cabo la licitación, ¿no? Y además aclara el 134 mediante convocatoria pública, y ven la particularidad y el detalle del mandato constitucional: para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado. O sea, te está diciendo la Constitución que debe de haber particulares que libremente presenten proposiciones solventes, entendiéndose por solvencia en el ámbito de contratación pública y en el derecho administrativo, que cumplan los requisitos. Claro. No hablamos de solvencia mercantil, sino que cumplan los requisitos, ¿no? Y que sean abiertos públicamente. Y aquí viene la respuesta que estábamos buscando. ¿Cuál es la finalidad? Dice: a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y otras circunstancias. En otras palabras, una vez me dijo un alumno después de que escuchó esto: entonces el Estado siempre gana. Pues sí, en materia de contrataciones públicas, sí. ¿Por qué? Porque así lo manda la Constitución, es un mandato constitucional, ¿no? Claro. Que esto no quiere decir que porque el Estado siempre gana no cumple sus compromisos. Eso es otro tema del cual ahorita hablaremos de algunas tesis. Pero lo cierto es que el fin de la licitación pública es asegurarle al Estado las mejores condiciones, el mejor precio, la mejor calidad, el mejor financiamiento y la mejor oportunidad y otras circunstancias por si algo se les va. O sea, es
integral. Sobre todo porque debe de tomarse en cuenta que quizá no en todos los casos, pero en la gran mayoría de las contrataciones públicas tienen un fin social, ¿no? Esto es, son bienes o productos o construcciones o inmuebles o que finalmente van a tener una finalidad de atención pública. Esto es que la gente nos vamos a poder servir de una carretera, de un puente, del asfalto de la calle, de botes para la recolección de basura X. Entonces se debe entender que además todos esos gastos se hacen con el erario público que sale pues del bolsillo de todos nosotros como ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿es en eso que se sustentan esos principios? Claro, porque lo que buscan estos principios y lo que busca la finalidad de la contratación pública, como ya lo decíamos en el primer párrafo del 134, es que se cumplan las metas programadas en los planes y programas institucionales, ¿no? Entonces, pues resulta que eso le falló a nuestros amigos de aquel asunto que les platiqué hace rato. O sea, leyeron solamente un párrafo de la Constitución, les faltó leer todo el 134 completo, ¿no? Claro. Oye, pero no cumplen los fines, o sea, no es lo que se me ocurra comprar, no es lo que se me ocurra, lo que necesite ese día el funcionario, sino lo que mandata la planeación, que es ejercicio que también es un procedimiento constitucional y en un ejercicio democrático de programación para el bienestar de la sociedad. Ok, muy bien. Y ya entonces en esta función, aterrizando un poquito al ámbito jurisdiccional, ¿nos puedes platicar en tu experiencia cuáles son los últimos criterios judiciales en materia de contratación pública? Claro, fíjate que hice una preselección de algunos, quizás no sean los más últimos ni todos, pero creo que pueden ser los de mayor interés de tu radio escuchas. Primero, tenemos una tesis aislada muy interesante que se llama Transparencia en su vertiente de publicidad de la información constituye un principio previsto en el 134 de la Constitución Política que debe observarse en toda contratación que intervengan recursos o bienes públicos, así como también en concursos públicos cuyo objeto es el otorgamiento de una autorización o permiso del Estado. ¿Qué nos explica esta tesis? Esta tesis nos dice que el tema de transparencia no es un tema restringido, porque si hacemos una interpretación literal, pareciera que, como lo han interpretado distintas autoridades, ok, el 134 me obliga a que las licitaciones públicas tengan que ser transparentes, pero ¿qué crees? No fue licitación pública, fue adjudicación directa. Pero fue invitación restringida, entonces, bueno, transparencia. Pero no fue licitación pública, fue concurso público. Ok, entonces esta tesis es muy importante porque nos dice, no, el principio de transparencia es un principio constitucional que alcanza y se tiene que ver aplicado en todo procedimiento de contratación, así, abierto, en el que haya dos, o recursos públicos o bienes públicos. Porque también dices, bueno, oye, pero no es recursos públicos, solamente el Estado puso la calle, solamente puso el inmueble o el parque. Bueno, como hay bienes públicos, se tienen que seguir los principios de transparencia. Y la tesis también nos habla de algo que es muy interesante porque ya nos va ligando a la forma en cómo se tiene que hacer estos procedimientos. Nos habla de la operatividad del principio de igualdad, en el que dice que tiene que ir dirigida esta transparencia a todo público, y el ser a todo público es un tema de generalidad. Nos habla de la seguridad jurídica, porque dice, cuando se aplica la transparencia, quiere decir que todos conocen las reglas del juego. Si yo soy transparente y explico lo que va a hacer, es que todos conocen qué se va a hacer. Y además, en el momento de hacerlo público, nos abrimos al escrutinio formal e informal de la opinión pública. Y evidentemente, si alguien cree que tiene un derecho vulnerado, pues puede llevar a cabo las acciones jurídicas
que en derecho le corresponde. Claro. Esto me parece que es un tema muy interesante, de tal forma que la igualdad, la transparencia, viene a ser de forma indirecta a generar la igualdad y a darle seguridad jurídica a los gobernados. Por eso, el tema de transparencia no es un tema de que cumplo solamente la ley de acceso a la información. El tema de transparencia es un tema de responsabilidad social. Claro. ¿Algún otro criterio que nos quieras comentar? Sí, claro. Hay otros muy interesantes. Hay otro que se llama, también es una tesis aislada, licitaciones públicas. Artículo 125 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Al no establecer un plazo que la autoridad ejerza su facultad de intervención de oficio en aquellas, viola el derecho a la seguridad jurídica. ¿Qué pasa para aquellos que licitan constantemente o participan? Bueno, los órganos de control interno tienen facultades de revisar las licitaciones, pero como la ley y el reglamento no señalan un plazo en el que puedan desarrollar este ejercicio de verificación, pues resulta que se queda como un espacio muy grande en el que las intervenciones de oficio se pueden hacer en cualquier momento, incluso, dice la tesis, cuando ya se hubiera cumplido el contrato y se hubiera pagado. Y entonces dice, no, en ese sentido hay una inconstitucionalidad porque dejas al licitante en un estado de incertidumbre jurídica. Luego entonces tiene que tener el mandato, la intervención, la auditoría, la revisión del órgano de control interno, una fecha, un tiempo determinado para poderse ejercer y no dejarlo abierto para que pueda ser en cualquier tiempo, porque así como está redactada en la ley y en el reglamento, parece que va a ser en cualquier tiempo y en cualquier momento mientras no hayan prescrito sus acciones, ¿no? Que en términos de la nueva Ley General de Responsabilidad Administrativa puede ser hasta 17 años o más. Claro. Fíjate que todo esto me hace pensar en algunos temas que han ocurrido a lo largo de la historia mexicana en este tipo de circunstancias y empleo de recursos públicos. Me recuerdo por ahí algún director de un organismo constitucional que tenía un ahorradito para hacer un edificio y que luego, no me recuerdo si fue Contraloría no me recuerdo qué organismo le dijo, no, tú no tienes facultades para hacer guardaditos porque tu gasto público lo tienes que ejercer año con año según el plan que tengas, y ya no me acuerdo cómo se resolvió, pero en ese sentido, derivado de todo lo que tú nos comentas, a mí me llamó mucho la atención lo que comentabas de que conforme al 134 de la Constitución tiene que ser un gasto útil y tiene que además economizarse, pero en materia de bienes y servicios no siempre resulta más muy seguro para la población que es la destinataria de ciertas obras, que la contratación pública no se limita a obras, pero bueno, voy a hablar un momento de eso. El que se contrate a la empresa o a la persona que licitó más barato, porque esto no necesariamente garantiza siempre o en todas las condiciones pues el mejor servicio o el mejor trabajo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, ya con todos estos puntos que estás tú aterrizando, ¿el actual modelo de las contrataciones públicas estimas que garantiza las mejores condiciones disponibles a favor del Estado? Mira, yo creo que acabas de tocar muy atinadamente y desde tu sapiencia jurisdiccional un tema que todos los mexicanos nos debemos de preguntar. Si el actual modelo cumple o no cumple. Mira, yo te voy a platicar 3 experiencias personales. Una como jurista. Como jurista dedicado a la contratación pública, se dan revisiones de legalidad. Se verifica que se cumpla lo establecido en la ley de adquisiciones o en la ley de obra pública, sus respectivos reglamentos, sus pobalines que cada dependencia emite y sus manuales. Entonces hacemos revisiones donde el supuesto normativo
empate, engrane, sea congruente con su supuesto fáctico y se aplique la ley. Y entonces hacemos revisiones de legalidad, es decir, por ejemplo, en el tema de las inconformidades contra las licitaciones públicas, es revisión de legalidad. Que no digo que esté mal, pero esa es la óptica de nosotros los juristas. La óptica del ciudadano es, oye, pues a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es que la calle la hayan hecho bien y que me sea funcional para ir y regresar de mi trabajo. Claro. Es un tema fáctico, es un tema, no hay que perder de vista que el principio es generar los bienes o servicios que necesite el Estado para cumplir sus fines. Y lo otro, desde el punto de vista del teórico, académico, filosófico del derecho, que dice, oye, espérame, ¿qué crees? En la praxis del derecho, si bien es cierto, tienes que cuidar la legalidad, no olvides que los principios constitucionales son también normas, como lo decíamos hace un rato. Y estas normas no pueden pasarse como simplemente eslogan publicitarios, buenos poemas para la praxis jurídica o para redactar ensayos, sino que las autoridades al momento de emitir sus convocatorias para licitar tienen que preocuparse por cumplir estos principios. Y esta quizás pueda ser mi contribución al tema. Me parece que tenemos que revisar si este modelo está cumpliendo los principios constitucionales y con ello ser realmente eficaz y eficiente para resolver los problemas de los ciudadanos. Hay autoridades que dicen, bueno, ahí está el caso de Tabasco, la acción de inconstitucionalidad que el año pasado resolvió la Corte. Oye, un gobierno dice, bueno, como se trata de un proyecto esencial de la administración pública federal, el Poder Legislativo del Estado aprueba que se establezca como excepción a la licitación toda contratación de que sea útil para un proyecto esencial de la administración pública federal. Y la Corte dijo, no. Bueno, primero porque entre otros argumentos, pues no aportaban una hipótesis nueva, porque la causa de excepción, de emergencia, ya está en la ley de adquisiciones y está en la ley de obra pública, o sea, no hay nada nuevo, ¿no? Claro. Pero no podemos decir que porque se trata de un proyecto específicamente, no podemos decir que para atender el COVID debe de haber excepciones, sino derivado de un estado de emergencia sanitaria del COVID, invocamos la causa de emergencia, pero no siempre por el solo hecho de que sea COVID, Dios quiera y en poco ya haya vacunas, entonces el COVID pues pasará a ser la historia una gripa más y habrá que atenderla seguramente, pero no toda la vida va a ser por el tema del COVID, es decir, tenemos que cuidar, y esto creo que nos toca a todos, que se genere un modelo que cumpla los principios y los fines que busca la Constitución. Incluso hablar de lo que no queremos hablar, como los derechos de los licitantes. Y no digo que no queramos hablar los juristas, ¿no? Sino hay algunos autores, no, espérate, los licitantes no tienen derechos, aquí solamente el auto del imperium, la atribución de la autoridad en este sentido. Y bueno, por ejemplo, cuando las autoridades dicen, no, los licitantes no tienen derechos, yo les recuerdo, no, espérame, recuerda que hay una tesis aislada que se llama Licitaciones Públicas, derechos que derivan en favor de los particulares que participan en ella. Si es viejita, es del 2001, pero al final deja claro que quien participe en un proceso de licitación sí tiene un derecho, no tiene un derecho a la adjudicación, claro, pero sí tiene un interés legítimo para que ese interés legítimo le pueda defender del debido proceso. Entonces, cuando argumentamos violaciones al debido proceso en una licitación pública, a veces las autoridades dicen,
Oye, ¿qué es eso? No, aquí no hay derechos humanos. No, espérame. Los derechos se derivan porque la ley te da una obligación de cumplir una legalidad. No la cumples, entonces estamos ante un caso de falta de debido proceso. Claro, ahí aprovecho y tengo dos preguntas. Una de Verónica Valentina Escobar Rivera, nos manda saludos y dice, ¿cómo aplicar los principios de las compras públicas en tiempos de COVID? Esa es la primera. Y luego los dice Alan Raúl y Uit Kamal. Buenas tardes, ¿existe alguna jurisdicción que favorezca a los licitantes? Ok, pues las dos son muy interesantes. Primero, ¿cómo aplicar las compras públicas en tiempo de COVID? A la radioescucha que está interesada en el tema, le comparto que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tiene publicada en su página todo un coloquio que realizó sobre compras públicas en tiempo de COVID. Fue un congreso iberoamericano donde se escucharon muchas importantes intervenciones que encuentras desde países latinoamericanos que dicen, oye, aquí es la fiesta, como hay excepción a la licitación, están contratando hasta vinos y licores con excepción a la licitación, porque por COVID todo se puede adquirir, ¿no? Mira, me parece que en el tema del COVID la respuesta está en cumplir los principios constitucionales como en todos los temas. Es decir, a ver, vamos a generar vamos a buscar las mejores condiciones. Sí, es cierto, hay una condición de emergencia, esa condición de emergencia se tiene que atender, pero esto no se puede atender de forma arbitraria. El Estado tiene que tener algunos elementos mínimos para poder decidir su compra. En ellos, aunque sea un estudio de mercado. Oye, pero que no hay tiempo de contratar a una empresa para hacer un gran estudio de mercado. Sí, está bien, pero por lo menos cotizaciones. A ver, la farmacia en la esquina me da el cubrebocas a 50 centavos, una farmacia en Coahuila me lo da a .45 y un proveedor comercializador me lo trae importado en .30, ok, por lo menos eso, o sea, claro. Nos tocó una experiencia, no voy a decir la dependencia, pero una dependencia de temas alimenticios, que en tiempos de COVID estaba llevando a cabo un proceso de licitación para adquirir leche. Y entonces dijo, se cancela la licitación en virtud de que se ha declarado una emergencia sanitaria. Y dices, bueno, caray, ¿pero por qué? Pues porque estamos ya en emergencia sanitaria por COVID. Pues sí, pero ibas a dar el fallo dentro de 8 días. Claro. Ya está todo el proceso. Si el problema es que te juntes, pues utiliza el propio decreto y habla virtual, ¿no? Pero sí, entonces claro. La cancelan y adjudican en forma directa. Ok. Y dices, bueno, se habrán cumplido los principios de la Constitución. Yo creo que en el tema del COVID, como en el tema de emergencia, tenemos que verificar que toda adquisición, aún en tiempos de emergencia, cumpla con otorgar el mejor precio, en otorgar las mejores condiciones, el mejor financiamiento y la mejor calidad. Y eso es comprobable y esa es obligación del funcionario aún en tiempos de COVID. Claro, si antes tenía la obligación de hacer un mercadeo del 100% de todo el territorio nacional, pues quizás en tiempos de COVID sea suficiente con que haga un mercadeo de 4 o 5 proveedores que realmente le traigan los productos. Pero el servidor público está obligado a llevar a cabo este procedimiento que le dé no solamente legalidad, que garantice el cumplimiento de los principios constitucionales en cuanto a obtener el mejor precio, las mejores circunstancias y el mejor financiamiento. Ok, perfecto. ¿Y la jurisdicción que favorezca a los licitantes? Ah, sí, perdón. Ese es un tema muy interesante porque platicábamos, mira, me parece que
aquí no se trata de favorecer a los licitantes o no favorecer a los licitantes, se trata de que se administre la justicia, que en este caso sería la justicia administrativa. ¿Por qué? Porque ya tenemos algunos precedentes muy interesantes. Bueno, en este caso tenemos ya, si me permites un segundo, aquí tenía claro. el nombre completo, una jurisprudencia del 2018. Dice, contratos administrativos, el incumplimiento de pago tiene naturaleza administrativa. Okay. Esta jurisprudencia nos establece que cuando las cláusulas del contrato, que se debe entender un contrato administrativo como una unidad, como un todo. Por eso, cuando en las cláusulas del contrato se establece quién debe de pagar, ¿ok? ¿En qué condiciones tiene que pagar? Y en los plazos que tiene que pagar y las formas que se tienen que llevar a cabo para el cobro, luego entonces estamos ante un tema de un contrato administrativo que por ende debe ser resuelto por los tribunales administrativos. Es decir, si interpretamos el contrato administrativo como un todo, porque sería un error, lo dice la propia jurisprudencia, entenderlo de forma aislada, y siempre cumple estos requisitos, entonces estamos ante un tema de derecho administrativo, que me parece que es diferente el tener una licitación pública o una adjudicación directa o una invitación restringida, a tener unas facturas que yo digo que le entregué al director de la policía y que le vendí 200 llantas, ¿no? Y esas facturas pues nomás las tengo yo y digo que él. Me parece que aquí estamos ante actos que se demuestran que son fruto de contrataciones públicas, y la contratación pública no es como la contratación privada, en donde hay una coordinación, que tú eres experto en el tema, pero esta coordinación, pues me dice, yo quiero vender, yo quiero comprar, pactamos precio, entregamos el producto y el negocio está hecho, ¿no? Pero acá no, aquí hay un procedimiento, hay una declaración unilateral, voluntad de una autoridad que publica una convocatoria, un grupo de licitantes que participan, y que si a los licitantes les violentan sus derechos, entonces pues pueden acudir, si es dentro de la licitación, a la inconformidad, o respecto al fallo de la licitación a la inconformidad, y en caso de que estemos ante un problema de rescisión o de incumplimiento de pago, o en el caso de terminación anticipada, no en cuanto a impugnar la terminación anticipada misma, sino impugnar los gastos no recuperables derivados de esta terminación anticipada, pues podremos ir al Tribunal de Justicia Administrativa que corresponda, o quizás en algunos casos puede ser hasta un juzgado de distrito en materia administrativa. Pero sí creo que no es, o sea, sí hay derechos de los licitantes, pero también hay obligaciones de los licitantes. Entonces la jurisdicción en los últimos criterios ven caminando a la administrativa. Hay una tesis interesante también del Estado de Tabasco, y no creas que seleccione ese estado, sino que es lo que hay actualmente en el Estado de Tabasco, donde dice, oye, las facturas, el pago de facturas se llama así, juicio contencioso administrativo. Es una tesis 2019. El Estado de Tabasco procede contra la negativa o omisión de los organismos públicos de pagar las facturas que amparen la entrega de productos o la prestación de los servicios derivados de la adjudicación directa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ese Estado lo contempla? O sea, contempla esa modalidad de contratación. Dice, ok, el Estado dice, contempla, se entenderá como pedido la entrega de una factura, la cual la recibe el Estado, la firma y la selle, y la tenga como un pedido siempre y cuando no exceda tal cantidad. Bueno, esa ley la tiene reconocida, pero no es así en toda la República. Claro. Entonces, yo entiendo aquí, por ejemplo, yo también desde la experiencia jurisdiccional, civil, por supuesto, pero se ven, no a detalle, pero sí se ve de alguna manera, o antes de la jurisprudencia que establecía la jurisdicción administrativa. Yo me recuerdo, por ejemplo, casos en donde alguna oficina de una dependencia pública contrataba a una persona,
a una persona que tiene un tallercito de carpintería y le decía, oye, yo necesito que me amplíes aquí la oficina y me hagas esto y me hagas lo otro, y la persona bien emocionada porque ya le había caído un trabajo, pues le realiza toda la adecuación de la oficina con madera fina y no sé qué tanto, y el problema fue a la hora de cobrar, porque a la hora que presenta su factura a la dependencia le dice, ¿y dónde está dónde está la licitación? ¿Dónde está la adjudicación de la obra y todo eso que participó? Y luego pues la persona que con la que se había entendido le dijo, no, momento, no te equivoques, yo no te contraté para mí, es la institución la que te contrata. Yo entiendo que los derechos de estas personas, de los licitantes, pues es el simple hecho también a participar en un plano de igualdad con la posibilidad de acceder a la adjudicación de un contrato de esta naturaleza, ¿no? Una. Dos, el hecho de que en ese procedimiento se les trate con equidad y eventualmente a generar una libre competencia y sana competencia para que sea el Estado quien pague esa obra, ¿no? Bueno, finalmente el Estado es cliente de todas estas empresas que son las que realizan estos trabajos o que le proveen de algunos servicios. Fíjate que está muy interesante el tema, nos quedan 3 minutos. Agradezco los saludos de Alejandro Grijalva y de Ramón Rebolloso, que nos mandan felicitaciones y saludos. ¿Alguna conclusión que nos puedas dar tú en 3 minutos? Ya se fue como agua el programa. Y fíjate que quisiera dar una conclusión y citar la última tesis más fresquecita, que es de diciembre del 2020. Empiezo por la tesis y doy la conclusión. Juicio contencioso administrativo para que proceda contra la falta de pago estipulado en contratos administrativos es innecesaria una resolución expresa o negativa ficta, si tanto la ley aplicable como el clausulado respectivo precisan la forma y fecha para cumplir esa obligación. En materia de contratación pública, lo que ordinariamente establece para el pago y poder demandar en el juicio contencioso es que tenías que tener una negativa expresa o una negativa ficta. Con esta tesis se abre la puerta y entonces vas a poder demandar sin haber hecho este procedimiento de generar instancia o lo que también llaman principio de decisión previa. ¿Esto a qué nos lleva? Y nos lleva quizás a esta conclusión, que ante problemas como los que tú comentabas que se están viendo en la vida práctica, donde determinados servidores públicos aprovechándose de la buena fe de algunas personas, sobre todo eso se da mucho en los ámbitos locales, municipales, contratan y dicen, mira, hazme esto, te invito a una barbacoa, eres mi compadre, y luego, pues no sé, no salió tu licitación, vete a tu casa, algún día te llamaré a ver si te puedo pagar, ¿no? Entonces, creo que ante este tema se está generando y los tribunales están analizando todos y cada uno de los casos y se van generando precedentes para ir acotando y acercando más al tema de principios constitucionales la aplicación de las leyes en materia de contratación pública. ¿Esto qué nos va a permitir? Esto nos va a permitir preservar el principio de legalidad, pero lo que es mejor, creo que hay una participación social que nos tiene que llevar para que las contrataciones públicas sean más eficientes y eficaces. Si a mí me preguntas mi opinión, yo creo que hay tantos formalismos en la contratación pública que nos preocupamos por cuidar la legalidad de esos formalismos y se nos olvida cumplir los principios que establece la Constitución. Y creo que bajo una dinámica diferente de redacción, por ejemplo, para alguien que elabora una justificación o las bases para una contratación, tienen que basarse más en cumplir los principios constitucionales, verificar y dejar clara cuál es la forma en la que vas a obtener el mejor precio, la mejor calidad, actuar con honradez y con transparencia, y todo lo demás es realmente secundario y que lo puedes dejar a la ejecución del contrato. Espero que haya sido mi participación de utilidad para este mundo jurídico y claro, les invito a que reflexionemos sobre la importancia de la contratación pública y sobre todo su actualización en la praxis del derecho.
Pues muchas gracias, mi estimado doctor David Ulises Guzmán Palma. Ya de último, Verónica Valentina Escobar Rivera nos señala excelente tema, agradezco sus valiosos comentarios, felicidades. Te agradezco tu participación, de verdad fue muy nutritiva en el aspecto jurídico, conocer estos enmarañado mundo de la contratación pública, los principios que lo sustentan y cuál es su mecánica, de verdad. Te agradezco tu participación, ojalá y nos des la oportunidad de volver a participar con nosotros. Oportunamente te haremos la invitación nuevamente. Te lo agradezco de verdad. Muchas gracias a todos los que nos siguieron a través de las plataformas digitales y redes sociales de Radio News. Ese es tu programa Las Voces de la Justicia. Soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez. David, muchas gracias. Cuídate, que estés muy bien. Gracias, magistrado. Buenas noches a todos y a todas. Y recuerden todos que la justicia la construimos todos. Muchas gracias, nos vemos hasta el próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde en las plataformas digitales y redes sociales de Radio News. Nos estamos viendo, hasta luego.